Más de 29 millones de hispanos están habilitados para votar en las elecciones legislativas de Estados Unidos. Ahí se van a renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernaciones. De acuerdo con cifras del Centro de Investigaciones Pew, los latinos representan el 12.8% de todos los electores del país. Es considerado un grupo crucial en estos comicios, pero aún así muchos de ellos no ejercen su derecho al sufragio. Se estima que solo un cuarto acuda a las urnas. En las elecciones de medio término del 2014, justamente la participación latina se ubicó en el 6.8 millones de latinos, la más baja desde 1986, pero cerca de 12.7 millones votaron en el año 2016. Es mucho lo que está en juego para los hispanos en estas elecciones de medio término. En primer lugar, y quizás lo más importante, es que del resultado de estos comicios dependerá la posibilidad de acción que tendrá el presidente Donald Trump para poner en marcha sus controversiales reformas. Y pese a que pudiera creerse que en su mayoría los latinos se inclinan hacia el lado demócrata, en oposición a las duras políticas migratorias de los republicanos, históricamente ha quedado demostrado que se trata de un grupo bastante desigual en cuanto a su postura. De hecho, casi 30% de los votantes hispanos apoyaron a Trump en las elecciones de 2016. Además, según han explicado los analistas, no necesariamente la migración es algo que les afecta a todos por igual. Depende mucho de su situación actual y de los antecedentes que tengan. Son temas como la salud, la educación y el empleo los que más les preocupan. Según el Centro de Investigaciones Pew, 62% se identifica con el Partido Demócrata, asegurando que este bloque se preocupa más por sus necesidades, mientras que 27% apoya al Partido Republicano. Y lo que es interesante es que también estamos viendo un crecimiento en la población latina en estados como Tennessee y Georgia, pero donde se complican las cosas un poco ahí es que muchos de esos latinos no son elegibles para votar, es decir, son probablemente inmigrantes. La población hispana junto con la asiática son las dos mayores minorías en la Unión Americana. Hay más de 56.6 millones de hispanos en el país y expertos le recuerdan a los funcionarios públicos que no los deben abandonar. Ambas son porciones crecientes del electorado estadounidense que ambos partidos necesitan prestarles atención. A través de su comportamiento, los latinos y los asiáticos americanos han demostrado que ni los republicanos ni demócratas pueden tomarlos por sentados y están dispuestos a cambiar basados en sus intereses. California, Texas, Florida y Nueva York son los estados que tienen el mayor número de latinos, y es justamente allí donde se refleja una tendencia marcada de competencia en los postulados al Senado, la Cámara de Representantes y las gobernaciones. Saludamos a esta hora en Filadelfia, Estados Unidos, a Fernando Treviño, él es analista político, CEO de Treviño Strategic Consulting. Gracias por estar con nosotros, señor Treviño. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Hola, buenos días. Buen día. Buenos días, un placer como siempre. Igualmente tenerlo aquí. El presidente Trump, en el marco de su retórica antimigratoria, señaló en la víspera de estos comicios que los indocumentados podrían intentar votar ilegalmente sin aportar pruebas al respecto. ¿Cuán sustentadas son estas afirmaciones o nuevamente se ha tratado de una estrategia para atacar a este grupo? Es totalmente una estrategia de odio, es una estrategia de miedo. Es lo que el presidente Trump siempre ha hecho. Desafortunadamente, hace 2 años probó que funcionó y por eso es una de las tácticas con las cuales ganó. Pero vaya, está utilizando 1 o 2 casos que se han detectado para tratar de demonizar a toda una comunidad de hacer algo mal cuando esto no es el caso. Ahora, el presidente Trump pasó el último día de campaña visitando los estados de Ohio, estuvo en Indiana, también estuvo en Missouri. Al final de una gira electoral de 6 días centrada principalmente en las carreras más reñidas para el Senado, para mantener justamente la mayoría oficialista ante la cercana posibilidad de perder el control en la Cámara de Representantes. ¿Podría haber sorpresas? La gente, como dicen, en estas elecciones se podría demostrar un referéndum de aprobación o rechazo a la gestión de Trump. Es totalmente un referéndum. Lo que sucede el día de hoy va a ser la opinión del país para definir si está a favor del presidente o en contra. Es un gran riesgo para los demócratas, por supuesto, pero también es un gran riesgo para la administración del presidente Trump. Ahorita, como la nota introductoria lo mencionaba, la comunidad latina en Georgia, en Tennessee, en Kansas ha crecido tanto que latinos van a poder definir las elecciones en estados donde tradicionalmente no lo hacían.
y esto es un referéndum en la administración y en las políticas públicas del presidente Trump. ¿Qué tipo de cosas, hablando de salud, de educación, de beneficios sociales u otras, están en juego en estas elecciones de medio término? Es el futuro del país, es el futuro de la comunidad latina. Estamos hablando de un nuevo intento para abrogar la reforma de salud. Estamos hablando de nuevas iniciativas antimigrantes como la prohibición para viajar basada en religión, o cerrar las fronteras a migrantes o cerrar las fronteras a refugiados. Estamos hablando de inversión en pequeños negocios. O sea, esto realmente es el futuro, es de las elecciones más importantes en la historia, porque estamos hablando de políticas públicas que afectan directamente a la comunidad latina y que sabemos que la administración del presidente Trump no es favorable. Estamos hablando de derechos reproductivos para la mujer, de acceso a la salud, cosas muy importantes para nosotros. Muchos señalan que Estados Unidos parece haber regresado a noviembre del 2016 con estas elecciones legislativas, al ver al presidente Trump tan afianzado, tan esmerado por respaldar a sus candidatos. Y también veíamos en escena política pues el presidente o expresidente Barack Obama. ¿Cuánto peso ha tenido la participación, en este caso de Trump para los republicanos y del expresidente Obama para los demócratas? Creo que la participación del presidente Obama tiene un poco más de peso porque él le llega mucho, obviamente, a la base demócrata, pero también a los moderados y a los indecisos. La política del presidente Trump y la forma de ser del presidente Trump es muy efectiva en su base, pero esa base se está radicalizando más y se está disminuyendo en cuanto al número, no en cuanto a la pasión para salir a votar. Entonces, en términos netos de la elección, creo que la participación del presidente Obama va a tener más impacto a favor de los demócratas que la participación del presidente Trump a favor de los republicanos. Vamos a agradecer estos minutos con el analista político Fernando Treviño. Ha estado aquí en la mañana de NTN 24, deseándole un buen martes a usted. Igualmente, gracias por la invitación.